10 de la mañana, 8 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. A continuación, vamos a dialogar con la doctora María José Augusto Álvarez. Ella es máster en gerencia hospitalaria y queremos dialogar con usted, doctora Augusto, el tema que celebramos el domingo anterior, el Día Mundial de la Salud. Hay que entender que la salud es un derecho del ciudadano, lamentablemente un derecho cada vez más amenazado, ¿no? Por los problemas propiamente naturales, ¿verdad?, de las enfermedades, pero también por una deficiencia en el manejo de las políticas públicas. A propósito de esta celebración, doctora Augusto, ¿qué nos podría usted comentar? ¿Qué nos podría decir respecto a cómo se maneja la salud actualmente en el Ecuador? Buenos días. Muy buenos días, Alcides, Julito, Radio Escuchas, gracias por la invitación. Pues como bien manifiestas, el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y debemos de tener presente que la salud es un derecho básico y universal al que todos deberíamos de tener acceso a una atención sanitaria de calidad, como lo indica la Constitución de la República del Ecuador. Mi experiencia como profesional de la salud y administradora pública me ha proporcionado una comprensión profunda de los desafíos de la salud pública, al menos dentro del sistema de salud ecuatoriano, y sobre todo las medidas que deben de implementarse de manera urgente para tener resultados positivos y sobre todo a corto plazo. El sistema de salud ecuatoriano hoy en día se está enfrentando a múltiples retos y entre uno de los principales es el abastecimiento oportuno de todas las unidades que conforman el sistema de salud ecuatoriano, el abastecimiento de medicamentos, de insumos, de dispositivos. Estamos enfrentándonos también a la evolución tecnológica a nivel del mundo, por ende urge la implementación de nuevas tecnologías que permitan brindar el acceso oportuno y en todas las partes distales del país. Por eso hay que asegurar una atención de salud digna y al acceso. Hay que capacitar al personal de la salud para que desempeñen un papel activo en los procesos de adquisición, para que sean manejados con transparencia y eficiencia. Debemos de tener presente que un líder en el sector de salud debe de ponerse en los zapatos tanto del paciente como del profesional de la salud. Es por eso también que urge la creación de políticas laborales que fomenten un cambio cultural que se guíe al bienestar de los profesionales de la salud, preservando la salud mental de los trabajadores. Vamos a tener como efecto directo una atención con calidad a los pacientes, que es lo que necesitamos todos los ecuatorianos. Doctora, se ha dicho que a lo largo de los últimos tiempos se ha aumentado la crisis sanitaria en el país con un sistema epidemiológico que permanentemente tiene fallas, con la atención médica donde hay quejas permanentemente del ciudadano, no solamente por la falta de medicinas y equipos, sino también por la atención oportuna, ¿verdad? Hay una ineficiencia en el gasto público, no se sabe realmente cuánto se gasta para la atención médica en los hospitales públicos preferentemente, y lo que se ha tocado ya, la corrupción, que tampoco se ha disminuido y peor se ha erradicado. Entonces, ¿qué hacer con todos estos problemas? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería la manera de enfrentar estos problemas, doctor? La falta de recursos es algo ya de conocimiento público. La fragilidad del sistema sanitario también. La urgencia de respuestas integrales y de creación de políticas públicas que sean sostenibles independientemente del gobierno que se encuentre liderando la cartera de Estado es de conocimiento general. Pero pienso que trabajar por la salud de la gente debe de ser urgente. Hay que identificar las oportunidades y trabajar con lo que tenemos. Depende de la capacidad de gestión de los líderes que estén al menos dentro de la cartera de Estado, considerando que la salud es la columna vertebral. Con salud podemos realizar cualquier actividad en beneficio de la población ecuatoriana. Y hay que tener presente, y con la experiencia que tengo dentro del sector público, se logra hacer mucho con poco, siempre y cuando se sepa administrar los recursos públicos. Como bien manifiestas, y como país estamos enfrentándonos también a una crisis sanitaria que es el dengue. El dengue, obviamente,
debido a nuestro clima tropical, el Ecuador se encuentra en la mitad del mundo, tenemos los climas que son favorables para la proliferación del dengue. Por eso es necesario fortalecer las medidas sanitarias, fortalecer la capacitación, la cultura de promoción y de prevención en la comunidad. Es un trabajo con corresponsabilidad, donde desde las prefecturas hasta las alcaldías tienen que con participación activa y el contacto directo con las comunidades guiar de manera eficiente. Es un trabajo colaborativo, guiado desde el gobierno central y todos los organismos estatales que conforman el territorio ecuatoriano, guiar de manera eficiente a la población para a través de un trabajo colaborativo y eficiente mantener los estándares que nuestro sistema sanitario requiere. Usted ha nombrado al dengue una de las enfermedades permanentes, sobre todo en el litoral, cuando empiezan las lluvias, pero también debemos de hablar del COVID, ¿verdad? Aquel virus que de repente entró en el mundo sin saberlo durante 4 o más años y claro, afectó al mundo y en particular al Ecuador. Pero yo le pregunto a usted como experta en el tema, ¿qué se ha hecho por parte de la clase médica y también del gobierno en el manejo de esta situación de la salud pública? ¿Qué se ha hecho para definir protocolos de trabajo, para definir qué equipamientos hay que tener, qué recursos debemos de implementar? ¿Qué equipo humano debemos de tener cuando se presenten casos como estos, por ejemplo? Porque he escuchado que científicos de otros países del mundo advierten que podría aparecer una nueva pandemia que no se sabe de qué tipo. Entonces, por lo menos necesitamos estar preparados y no lo estamos, distinguida doctora, ¿no le parece? Completamente de acuerdo a la pregunta. A pesar del breve tiempo que lleva en el cargo el presidente de la República, estoy segura que ha demostrado un enfoque positivo y proactivo. Y me enfoco también en estos dos criterios porque se está fortaleciendo, obviamente, la metodología para solventar las necesidades del sistema sanitario. Nombraste el COVID-19. Es necesario que el sistema sanitario fortalezca e incremente las acciones preventivas, no solamente dirigido a este tipo de patologías, sino a las patologías agudas. Nuestro sistema sanitario tiene un enfoque de prevención y de promoción. Lamentablemente, actualmente nos hemos convertido en un sistema sanitario con un enfoque curativo y es esto lo que impide que se esté manejando de manera eficiente las gestiones dentro de cada unidad. Si se llega a fortalecer la atención primaria de salud, vamos a poder prevenir el aparecimiento y sobre todo el resurgimiento de este tipo de patologías. Es necesario que se creen políticas sanitarias sostenibles que ya con la experiencia que tuvimos del COVID-19 desarrollen departamentos de apoyo emocional, de apoyo psicológico, que fortalezcan las actividades institucionales, que se creen mesas técnicas de articulación donde el Estado y el sistema sanitario sea manejado como un paciente en terapia intensiva. Un paciente en terapia intensiva se lo maneja desde muchas aristas y con la articulación de múltiples actores para saber cuál va a ser el impacto y la responsabilidad desde cada competencia. El efecto es brindar salud de manera positiva y oportuna, que evite que cuando nos toque enfrentarnos nuevamente a un enemigo desconocido como fue en el COVID-19, ya tengamos un sistema sanitario con planes de cumplimiento a corto y mediano plazo. Las 10 de la mañana con 17 minutos, ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con la máster en gerencia hospitalaria, la doctora María José Augusto Álvarez. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctora María José Augusto, muy buenos días. Dígame una cosa, ¿qué se debe implementar y por qué no se lo hace con aquello que usted acaba de mencionar, la medicina preventiva, el médico a domicilio? ¿Qué se debe hacer? Yo vengo escuchando esto del médico familiar, del médico de familia, desde que era una criatura. Ya soy un hombre que ya me están chifleando del cementerio cuando paso y no pasa nada de esto. ¿Cuándo va a cambiar esto, María José?
Pienso que la integración desde todos los interpelantes dentro del sistema sanitario, el fortalecimiento de las capacidades resolutivas frente a los nuevos retos, el salir de nuestros muros de confort y palpar las necesidades de la población van a permitir este tipo de respuestas. Ya sabemos que existe un sistema frágil que no es solamente el caso de nuestro país, es el caso de múltiples continentes. Debemos de tomar como ejemplo países cercanos que tienen este enfoque de prevención. Prevenir va a generar la disminución del aparecimiento de la enfermedad y sobre todo va a generar el ahorro en el presupuesto del Estado para que éste sea destinado a lo que realmente necesitamos, que es desarrollo tecnológico, que es mantenimiento de infraestructura, que es la creación de nuevas carteras de servicio, que es el fortalecimiento de nuestro sistema sanitario. Pero la gente en el Ecuador, y no sé si pudiéramos en alguna forma cambiar esa mentalidad. Para nosotros, hablar de salud es hablar de hospitales, es hablar de clínicas, no es hablar bajo ninguna circunstancia de medicina preventiva, de vacunación. No, ese no es el tema para los ecuatorianos. Nos hablan de vacunación e inmediatamente nos asustamos. Uy, la aguja enseguida. Y cuando no nos damos cuenta de que a lo mejor un pinchazo de eso puede resolvernos problemas gravísimos. Yo recuerdo cuando era niño, doctor Augusto, cómo nos golpeaba, por ejemplo, la poliomielitis, ¿no? Una cosa terrible ver tantos jóvenes con malformaciones por esta maldita poliomielitis, pero se acabó gracias a la vacuna. Yo recuerdo la tuberculosis, era una cosa pero terrible y se acabó gracias a la vacuna. Pero ahora cuando hablamos de vacuna le ponemos, por ejemplo, 100,000 cortapisas, que la vacuna nos van a poner el grafeno, que con el grafeno nos van a poder controlar, que con el control nos vamos a acercar a una antena del 5G y nos vamos a electrificar. Bueno, una serie de payasadas que uno escucha cuando uno debe estar claro y consciente. Por ejemplo, si no hubiera habido la vacuna por este tema del COVID, ¿cuántos millones de personas más hubieran muerto, doctora? ¿O no es así? Totalmente de acuerdo. Debemos de hacer énfasis, de acuerdo a lo que manifiesta Alcides, reorganizar el sistema de prestación de salud, que tenga una visión de negocio, pero de tipo social, donde se apunte no solamente al cumplimiento de las metas sanitarias que permiten obviamente que los establecimientos de salud generen y desarrollen este tipo de acciones preventivas y de promoción, que es lo que estás manifestando, que generen una rentabilidad de tipo social, donde la cobertura y la prestación de salud sean el centro de nuestro accionar, independientemente del sistema prestacional del cual venga, sea IES, sea MSP, sea parte privada. La Constitución de la República del Ecuador es clara. En el artículo 32, en el artículo 360 y en el artículo 362, fomenta que la red pública integral de salud tenga un enfoque de accionar preventivo y de promoción. Con esto, primero vamos a fortalecer el acceso. Y segundo, vamos a generar un ahorro del 30 al 45% del presupuesto del Estado, que es lo que todos requerimos para que sinceramente se fortalezca el sistema para las necesidades de la población, para el manejo de enfermedades raras, para el manejo de cáncer infantil, que hoy en día es obviamente uno de los indicadores que más se está reflejando, el control de la nutrición en todos los estadios de vida. Actuar sobre las determinantes sociales va a darle el enfoque de manera efectivo y eficiente al accionar de la red pública integral en salud, que el ente rector, que es el Ministerio de Salud, forme y cree mesas técnicas donde todos desde su competencia sumen de manera propositiva y proactiva, que es lo que todos esperamos. Yo sé que el tiempo es corto, pero es necesario con capacidad de gestión hacer el gasto y la inversión eficiente de lo que tenemos actualmente. No es necesario decir que hay que contratar más personal. Lo que hay que hacer es una evaluación eficiente del personal con el que se cuenta, una capacitación eficiente y sobre todo fortalecer los mecanismos de adquisición, transparentar los procesos. Es posible, claro que sí es posible. Y con eso vamos a beneficiar no solamente a nuestra familia, sino a toda la población. Doctora, una última inquietud. Usted que conoce tanto de este tema,
¿cómo anda la capacidad moral y ética de los médicos en el Ecuador? Porque, oiga, hace un tiempo, por ejemplo, estuve donde un médico y me decía que ahora hay médicos que se prestan, por ejemplo, para hacerle una pequeña incisión con un bisturí a una persona, coserlo y decir que le ha sacado la vesícula y con eso cobrar seguros y con eso hacer negocio. ¿Hasta qué punto esto se está degenerando o estamos bien en cuanto al juramento de Hipócrates? A ver, debemos de tener presente que los profesionales de la salud somos personas que cuidamos de otras personas, que obviamente la falta de gestión pública ha recaído directa e indirectamente sobre los profesionales de la salud. Tengamos también presente que nos enfrentamos a una emergencia sanitaria que era un enemigo de origen desconocido, donde la lucha de la pandemia, la carga laboral abrumadora, las condiciones laborales extenuantes, la exposición constante al contagio, se tradujo en un agotamiento físico. Por eso es importante que exista esa conexión entre las políticas de salud y las políticas laborales, para que los profesionales de la salud, entiéndase los médicos, los enfermeros, los auxiliares, las personas que desarrollan procedimientos administrativos dentro de las unidades sanitarias, tengan una salud mental óptima y dejemos de ver a la salud como un proceso de enriquecimiento, sino más bien como un proceso de mejora continua, un proceso de oferta, pensando en que el paciente mañana o pasado puede ser alguien de nuestras familias. Entonces hay que actuar con conciencia y de manera escrupulosa dentro del sistema sanitario. Muy bien, doctora. Alcides, por favor. Sí, doctora. Hay un tema muy caliente, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la eutanasia, la objeción de conciencia. Todos sabemos que ya prácticamente la Corte Constitucional, ¿verdad?, derogó un artículo del COI que permitirá, pues ahora sí, la práctica de la eutanasia, pero tiene que primero elaborarse una ley, ¿verdad?, para establecer el reglamento de la operatividad de la eutanasia. Pero ahí hay un asunto que, como le adelanté, tiene que ver con la parte médica, la objeción de conciencia. Y he escuchado muchos médicos decir que ellos no van a practicar la eutanasia, ¿verdad? Porque son católicos, no quieren, no tienen conciencia de que después le vayan a culpar, de que los acusen de ser médicos asesinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Es importante manifestar que el profesional de la salud, independientemente del área en donde se desenvuelva, siempre debe de ponerse en el lugar de sus pacientes y del entorno en el cual se está enfrentando. Hay que analizar todos los factores que interpelan no solamente sobre el paciente, sino sobre su núcleo familiar, sobre su entorno socioeconómico, para poder determinar cuál es el punto de inflexión óptimo para mejorar un entorno no hostil y sobre todo con calidad, que es lo que requiere todo ser humano. Así como la eutanasia, el aborto también es otro de los puntos que está considerado y está siendo evaluado y valorado sobre mesas técnicas donde interpelan múltiples instituciones. No solamente hay que fijarnos en las leyes, sino centrar al ser humano como una vida que forma parte de un entorno familiar. Y es importante valorar las acciones y el efecto que va a tener sobre ese núcleo familiar, sobre ese entorno social, independientemente del criterio y de la formación y de la ideología social y de la ideología religiosa que se tenga. Tiene que prevalecer el derecho a la salud y a la calidad de vida y sobre todo a la salud mental de ese paciente y del entorno familiar. Entonces son múltiples factores los que hay que determinar. No es algo que se puede manejar a la ligera, como manifiesto, al igual que el aborto, producto de la violación en menores de edad, requiere y exige de mesas técnicas donde todos pongan los pros y los contras dentro de estas situaciones. Pero siempre se tiene el centro y la obligación
de poner al ser humano y su calidad de manera prioritaria. Doctora, ¿y usted está preparada ante la eventualidad de que alguien le diga, colabore conmigo porque yo me voy a hacer la eutanasia? ¿Usted colaboraría? Son múltiples factores, es una respuesta que tendría que analizarla. Hay que poner sobre la mesa los factores, el padecimiento, la enfermedad que esté obviamente pasando sobre esa persona. Es complejo decir sí o decir no, porque eso solo se lo va a poder evidenciar y sobre todo analizar en el momento que se presente, como te manifiesto. Son todos los factores personales y del entorno los que deben de ser evaluados. Doctor Augusto, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a las órdenes. Tengan buen día. Muy bien, ha sido la doctora María José Augusto Álvarez, máster en gerencia hospitalaria.